Hey, ¿qué más pues mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, regresamos por aquí al departamento del Tolima. En este momento los saludamos desde aquí, desde el bello municipio de Murillo, que le llaman la Perla del Norte, y es uno de los municipios que más cerca se encuentra al Nevado del Ruiz, o mejor conocido como Cumanday o León Dormido. Al igual, es uno de los municipios más altos del Tolima. De hecho, nos encontramos en este momento a 3000 metros sobre el nivel del mar. Estamos súper contentos de estar por acá, ya que llevamos muchos días, o realmente no días, tiempo planificando venir para acá, pero se nos dio, y de qué manera, ya verán a continuación. Así es, bueno, vamos para los termales. De hecho, vamos a visitar 2 termales de los 6 termales que hay en esta zona. De verdad que es un escenario súper natural. Y bueno, aquí atrás, en la parte de atrás, queda el Nevado del Ruiz. En este momento nos recibió un poquito tapado. Esperamos que mañana bien temprano por la mañana despeje para poderle mostrar toda esa belleza que siempre nos da un show espectacular, y mañana no va a ser la excepción. Y Murillo es una zona súper rodeada de termales naturales exóticos, y nosotros vamos a tener la oportunidad de conocer 2 de ellos, que son los más conocidos por acá. Y durante todo el recorrido vamos a estar viendo también cascadas, lagunas, bosque de frailejones y unas cosas naturales espectaculares. Y cuando ya estás a 3000 metros sobre el nivel del mar, lo que tienes que tomar es un buen tecito de coca. Y súper especial venirse para acá un día antes para aclimatizarse. Y mira quién anda por aquí hoy también con nosotros acompañándonos. Estamos con Johnny. Estamos con el Johnny. Mucho frío, emocionado una vez más de venir a este lugar. Ya no es la primera vez. Personalmente este pueblo me gusta mucho. Es el favorito, o es mi favorito del Tolima. Y mañana a ustedes también les va a gustar mucho y van a tener muchos motivos por qué regresar a este lugar. Aunque esté frío, corra cualquiera. Así es, mi gente, así que no se pierdan ningún detalle de este video. Mañana nos vemos. Y adivinen qué, nos despejó el nevado. Así es, de verdad que amaneció ese nevado súper hermoso, y también descansamos muy bien. De verdad que el hotel o el hospedaje donde nos estamos quedando súper caliente, las comidas muy buenas, el colchón muy bueno. Y si quieren ver el nevado despejado, recomendamos despertarse súper temprano, tipo 4:30, 5 de la mañana. Ya llegamos aquí al parqueadero de Termales La Cabaña, donde inicia el recorrido. Súper emocionado, mira. Aquí tenemos unas boticas que rentan precisamente para hacer el recorrido, porque ni siquiera los zapatos de montañismo te alcanzan para tanto lo que vamos a coger. Así que esto va a ser una aventura buena. Y aquí mismo en la zona donde parqueas tu vehículo y empiezas la caminada es donde vas a desayunar, donde vas a recargar energías. Y de hecho no les hemos contado, nosotros nos vinimos para acá con Murillo Travel en un paquete que incluye todo, que incluye alojamiento, el desayuno que vamos a tener, las botas que acabaron de ver. Y también nos incluye el bastón, los refrigerios, el guía, el hospedaje, como mencionó Mateo. Así que esto está súper completo. Les vamos a compartir el link aquí abajo en la descripción para que vayan y miren su Instagram, también para que miren todos los paquetes que ofrecen, porque hay paquetes mucho más avanzados, hay paquetes un poco más básicos. Y ya por aquí está haciendo bastante hambrecita, vamos a esperar ese desayuno que pinta bien, pinta muy bueno. De hecho, aquí hacen un quesito en Murillo que es muy famoso, ya lo están vendiendo prácticamente en toda Colombia y ya se ha hecho mucha fama porque es de muy buena calidad, y eso es lo que vamos a probar hoy también en el desayuno.
nos sorprendieron con un caldito de papa delicioso que no lo esperábamos. Realmente lo hacen de costilla, pero hoy no había costilla. Pero mucho mejor porque esto está deliciosísimo. Y este es el famoso queso de Murillo. Vamos a probarlo a ver qué tal con la arepa. Y la papa la cosechan aquí también. Iniciamos nuestra caminata para subir a Termales La Cabaña. En este momento nos encontramos ya a 3.570 metros sobre el nivel del mar. Yo creo que se nota un poquito en la voz. Sí. Y el ascenso... Vamos un poquito aquí. Fatigaditos. Y el ascenso que tenemos que hacer son aproximadamente 800 metros de altitud. Para subir aquí a los Termales de La Cabaña tienes que venir con un guía autorizado. Mucho gusto, mi nombre es Carlos. Voy a ser el guía que los va a acompañar a hacer el recorrido a la Laguna del Corazón, Bosque de Frailejón, Cascada de Colores y obviamente el termal. Iniciamos la caminata desde 3.600, esta es la altura en la que estamos acá, y vamos a subir a 4.000 metros, es el punto más alto al que vamos a subir hoy. Entonces vamos para uno de los páramos más húmedos de Colombia y tal vez el páramo más espectacular, el más bonito, por lo que nos han dicho las personas que han caminado en muchos de los páramos. Supuestamente el más bonito es el Chingaza, pero cuando llegan acá cambian de opinión. No, este es el más espectacular que he visitado. Colombia tiene el 60% de los páramos del mundo y solo en este páramo existen esos puntos de colores. Hasta el momento, pues, en los páramos que están autorizados para caminar solo se han descubierto en este. La montaña saca lo mejor de nosotros. Cualquier cosa, estamos para colaborarnos entre todos. ¿Listo? Bueno, por aquí hoja de coca que te ayuda con la altitud para que estés mucho mejor al subir. Ay. Solo amargo. Ya vamos subiendo, vamos pasando de bosque alto andino a bosque enano y ya mismito nos metemos al páramo, que de hecho, como Carlos nos mencionó al principio, Colombia tiene el 60% de los páramos de todo el mundo y de verdad que las funciones de los páramos son súper importantes porque son los encargados prácticamente de colectar y bajar el agua de las nubes a las quebradas, a los ríos, a los nacimientos. Bueno, mi gente, y este que ven por aquí es el Agraz de montaña. Realmente nos cuentan aquí los guías porque realmente tenemos 3 guías. Vinimos, aquí estamos súper contentos con Murillo Travel. Y bueno, nos cuentan que el 50% de las especies paramunas son plantas medicinales. Hay un pequeño 10% que son plantas venenosas, muy venenosas, pero la mayoría son plantas medicinales. Bien, este es el Agraz de montaña. Es una plantita que ayuda mucho en tratamientos del cáncer. Vamos a probarla a ver qué tal. Hay un blueberry un poquito más ácido. Vamos a ver. Delicioso, a mí me encanta. Acá ya ingresamos a la reserva natural. De acá para arriba empieza lo que es el páramo de la Leonera Alta. Casi que cambia totalmente la vegetación. Ya no vamos a ver bosque alto andino. Vamos a ver en algunos puntos, pero muy pequeños. Pero ya para acá, de acá para arriba es vegetación tipo arbusto, vegetación enana. En 30 metros terminamos la subida y vamos a ver prácticamente todo lo que es el páramo de la Leonera Alta. Listo. Aquí estamos teniendo un frailejón, nunca lo había visto tan cerca, qué bello se ve. Mira, estos pelitos, este algodoncito suavecito se llama tricomas. Es algo que los protege, que protege las hojas de la radiación, pero lo más importante que ellos hacen, que hacen esos pelitos, es atrapar el agua de las nubes, del sereno cuando llueve y luego la empiezan a filtrar. Por eso lo peludito de ellos, por eso son la planta más importante en el páramo. Ya acabamos de llegar al refugio del Termal La Cabaña. De hecho, un dato curioso es que el nombre de Termales La Cabaña se debe a que este es el nombre de la vereda, se llama Vereda La Cabaña. Entonces por eso bautizaron los termales así. Aquí encuentras vestieres, baños, un pequeño restaurante para aromáticas. También tienen una guapanera con queso que ya mismo lo vamos a probar. Ya mismo vamos a conocer el termal. En ese momento estamos ya a 3.950 metros sobre el nivel del mar. Faltan 10 para los 4.000, pero realmente
Se siente como si estuviéramos más alticos. Y por aquí ya estamos cambiados y listos para meternos al termal de la cabaña. Ya está Génesis por ahí. Bueno, y nos cuenta por aquí mi amigo Johnny que nunca de las veces que ha venido había visto esa agua tan turquesa, tan hermosa. De verdad que está súper clarita. Aquí disfrutando este termal súper rico, tiene un montón de minerales porque lo notamos en el olor a azufre, y cuando me sumergí noté que me ardía la cara, pero es por tanto mineral que tiene, que provienen del volcán, de las aguas, de las rocas, en fin, de todo lo que hay aquí. Súper, una experiencia súper brutal. Y para llegar a este punto de recorrido nos demoramos aproximadamente 1 hora y media, 2 horas a mi paso, o sea, un poquito más lentito para aquellos que les dé duro la altitud. Esto no solamente es la atracción de termales de la cabaña, realmente ahorita vamos para la laguna de corazones, cascadas de colores, o sea, son muchas otras cosas más. Este simplemente es una de todas las paradas de este tour. Wow, y de verdad que qué cool se está pisando, de verdad que una terapia súper buena. A los que no les guste pisar piedras y eso, tráiganse su water shoes, sus chancletas, pero a los que sí nos gusta como nosotros, de verdad, para conectar realmente con la naturaleza, para hacer un polo a tierra, pues vénganse a pie limpio, de verdad que está súper rico, súper relajante. Agua panelita con queso. Mi gente, vea, les recomiendo algo, echen el quesito ahí para que se les derrita y eso les quede bien delicioso. Mira eso. Mira. Por aquí empezó a llover, nos va a tocar ponernos unas carpitas que compramos en Murillo a 2.000 pesos. Wow, mi gente, esto es una locura. Estamos aquí en todo el páramo caminando al lado de Frailejones en un camino que nos va a llevar a la laguna, pero esto está súper paradisíaco. Esos dos que se ven allá están muy jóvenes, pero ya están florecidos. Ellos empiezan a florecer desde muy pequeños. La floración pasó más o menos hace unos 2 meses. Ellos florecen cada 6 meses. Bueno, y miren este frailejón, qué grande. Ahí debe tener unos 500 años aproximadamente. Y estos frailejones, si no lo saben, crece 1 centímetro por año. Y ya estamos casi por llegar a la cascada de colores, que pueden apreciar la parte de atrás. De verdad que se ve espectacular. Y yo creo que los videos no hacen justicia, así que vengan para acá. De verdad que la experiencia vale súper la pena. Las caminatas son un poquito duras, por lo menos a mí se me ha hecho dura, pero de verdad que vale 1000 veces la pena que hagan esta experiencia, aunque sea una vez en su vida, y obviamente con Murillo otra vez. Así es, mi gente, y si es primera vez viendo nuestros videos, nosotros somos Génesis y Mateo, ella boricua y el colombiano. Y en este canal te compartimos información muy valiosa sobre tu próximo viaje, sobre tu próximo destino. Así que no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas todas estas aventuras y próximas experiencias. Esto es un surtidor de agua, es el término como se le conoce, pero realmente es un acuífero. Por aquí baja el agua de todo el volcán, viene dentro de las entrañas de esta roca
y va bajando, y esto es lo que hace la cascada de colores, que está impresionante. Es un tipo de musgo como rosita, verde, de verdad que está a otro nivel. Allá mismo, como pueden observar, se está haciendo como una lagunita súper bonita también. Y de verdad que esas cascadas están brutales, brutales, brutales. Aquí también huele a azufre, ya que también hay nacimientos de agua que provienen de los volcanes, como mencionó Mateo. Y de verdad que en este momento estamos anotando este lugar como el dentro del top 5 de Colombia, de lo que hasta ahora conocemos. Tenemos Parque Tayrona, Desierto de la Tatacoa, y esta zona junto con el Glamping León Dormido, que también es una experiencia muy brutal que hicimos hace poco. Están en nuestras top de Colombia, así que desen la oportunidad. Acá estamos en un bosque súper tupido de frailejones, y como pueden ver en todas las orillas hay frailejones bebés, pero también como pueden ver hay mucha gente que se pasa única y exclusivamente para tomarse fotos, y en verdad que eso da un poquito de rabia, porque para eso están estos senderos señalizados y los guías te llevan por estos senderos también, así que realmente hay que hacer caso. Y sí, por fin, vamos a cuidar la naturaleza, que sin ella no existimos. ya vamos de camino a la laguna en forma de corazón. Sin embargo, este viaje y esta aventura no va a terminar aquí. Mañana vamos para otros termales espectaculares, y ese sí que verdaderamente es un río termal natural. Bueno, ya llegamos a la laguna en forma de corazón. Esta laguna es totalmente natural. No tiene nacimientos de agua, ya que los frailejones le dan agua a la laguna y se puede mantener así todo el año. Aquí vamos para el punto más alto de la laguna para poderla divisar bien y apreciar bien su forma de corazón. Y por aquí estamos con Miriam, que es la esposa de Carlos, que también es una guía aquí también para que subas con ella. Y ella nos está explicando que la laguna en forma de corazón es azul, y a este lado tenemos otra laguna más pequeñita, que es la laguna negra, y cambia debido a sus algas. Y aquí ya estamos a 4000 metros sobre el nivel del mar. Este es el punto más alto de todo el recorrido, donde tenemos unas vistas impresionantes al bosque de frailejones, a toda la laguna. Nos cuenta el guía que se han llegado a divisar hasta 15 lagunas que se han hecho. De verdad que esto está bien espectacular, y me llama muchísimo la atención el color azul de la laguna en forma de corazón. Y obviamente algo muy importante, aquí no se puede volar dron. Lastimosamente no podemos sacar el dron debido a que hay águilas paramunas, también algunas veces se ven cóndor, entonces pues está prohibido volar el dron, y realmente aéreo es donde se aprecia bien la forma de corazón de esta laguna. Y si te está gustando todo lo que estás viendo, que realmente yo sé que sí, porque es hermoso, la naturaleza está a otro nivel, no olvides suscribirte y darle like al video para que personas como tú que estén interesados en pasar por esta experiencia puedan encontrar nuestro video y motivarse a venir hacia acá. Y por aquí ya vamos bajando un poquito rápido porque nos hemos demorado bastante. Claro, también que nosotros grabamos, sacamos el dron en ciertas partes, entonces pues nos demoramos un poquito más de lo normal. Sin embargo, este tour básicamente es de todo el día. Nosotros madrugamos como a eso de las 5 de la mañana, 5 y media estábamos arriba desayunando, y pues esperamos bajar a las 5 de la tarde también, depende del paso. ¿Qué pasó? Ya llegamos, papi, ya llegamos bien. Últimos pasos para llegar aquí al parqueadero, la cabaña. De verdad que tenemos muchísima hambre, ya nos está esperando un almuercito bien rico que ya mismo les mostramos. ¡Lo logramos! ¡Comida! Esto es gloria, miren esto. Ay, gracias. Bueno,
Muchas gracias. Rico, sopita. Y bajamos con un hambre, gracias a Dios que ordenamos desde temprano la comida que nos vamos a estar comiendo hoy. Realmente también dan la opción de comer arriba en el termal, pero hoy el servicio no estaba disponible. Así que nos tocó el recorrido con Monchi y estamos ahora comiendo lo primero, que es una sopa aquí como una cremita como de papa. Vamos a ver qué sigue. Listo por aquí el almuerzo. Wow, de verdad que una trucha súper rica, bien tostadita. Nos gustó bastante. Sí, estaba súper rica, de verdad que valió la pena comer acá y la espera también. Y algo que queremos mencionarles son las recomendaciones para venir acá. Por lo menos recomendable que el día antes consuman mucha agua, estén bien hidrataditos. Igual al subir se lleven su botellita de agua, porque siempre la van a necesitar, ya que allá pues obviamente solamente hay un lugar donde pudieran adquirir algún agua o alguna bebida o alguna comida. Y si es que está abierto la comida. Y pues si vienen en auto también vayan bajando los vidrios o los cristales para que se vayan aclimatizando. Siempre es bien importante que hagan esto, y por lo menos aquí sí es recomendable, como van a hacer una caminata tan larga, nosotros tuvimos casi 12 horas en todo el trayecto. Siempre es importante que por lo menos lleguen un día antes acá y se vayan aclimatizando, porque realmente nos lo van a agradecer. Así es, mi gente. No, y de verdad que a mí me pasó algo muy especial, es que yo venía por los termales, no sabía que habían tantas otras cosas, como el bosque de Frailejones, que me impactó muchísimo, me llamó muchísimo la atención. El lago en forma de corazón, también teníamos una quebrada y cascadas de colores. No, de verdad que unos paraísos exóticos, mejor dicho, sacados de otro mundo. Sí, definitivamente eso está espectacular. Yo la realidad es que no puedo seleccionar cuál fue mi favorito, porque cada uno tiene su peculiaridad, su cosa exótica. De verdad que está súper brutal. No hay palabras, y nuestro video no hace justicia a lo que los ojos de nosotros pudieron observar hoy. Y ya mismo vamos cogiendo camino para Murillo, porque mañana nos tocan los otros termales, que son otros termales que se puede ir desde acá. Realmente, como lo mencionamos en el video, esta es una zona que tiene muchísimas aguas termales, unas que son, mejor dicho, vírgenes, inexploradas. Y quizás algunas que ni las han descubierto, porque realmente hay muchos lugares que son casi imposibles llegar, pero nada, vamos a conocerlas próximas mañanas. Ya por aquí llegando al parque principal de Murillo, estamos listos para tomarnos un buen descanso, porque llegamos explotadísimos, y ya mañana en el día 2 tenemos, bueno, día 3 realmente, porque estamos contando el primer día como día 0, pero ya en el último día, que es mañana, tenemos otros termales espectaculares, como ya lo hemos mencionado, un río termal bellísimo, pero eso lo vamos a dejar para otro video, porque no queremos hacer este más largo, y realmente son destinos muy únicos y muy diferentes. Puede que estén aquí cerca, pero son demasiado diferentes, entonces queremos ponerlo en otro video. Así es, mi amor. Y gracias por ver este video y quedarte hasta el final de esta travesía. Esperamos que te haya sido de utilidad todo lo que vistes para tu visita a Murillo.